Estamos en este momento de desconcierto, de aceleración global, en el que el mundo se vuelve más y más violento y en el que las leyes de la guerra, porque solemos decir que incluso la guerra tiene leyes, pues parece que han quedado en papel mojado si es que alguna vez sirvieron de algo. La tecnología que tenía que servir para hacer las guerras más quirúrgicas, más limpias, seguramente Fran recordará cuando empezábamos a hablar en las redacciones de los drones. Empezábamos los primeros drones que salían y nos vendían que esto serviría para hacer la guerra mucho más precisa, para matar a los malos, no solo a ellos en la puerta de su casa y no herir ni siquiera a su familia, y que todo este desarrollo tecnológico increíble iba a hacernos más civilizados. Y lo que hemos visto es justamente lo contrario, ¿no? Como la guerra se ensaña contra los civiles, como esta tecnología está puesta al servicio justamente de lo contrario, y como esto se ha revestido de un muro de impunidad, ¿no? La información siempre ha sido un campo de batalla, un frente más. Quizás ahora con la guerra híbrida cobra todavía más importancia. Y además esto se da en este contexto de explosión de las redes sociales, en el que vamos haciendo scroll y pasamos de los vídeos de los gatitos y los bebés a las masacres, ¿no? Para hablar de todo esto tenemos hoy a Fran Sevilla, el vagamundo. Es periodista, empezó a cubrir guerras ya en el año 84, primero como freelance y después en Radio Nacional Española. Ha sido corresponsal en Jerusalén, en Washington, en América Latina, y enviado especial a Palestina, Irak, Líbano, Irán, en la antigua Yugoslavia, Afganistán, el Sáhara Occidental, Ucrania, Centroamérica, la región andina y el Cono Sur. Es profesor de máster de reporterismo internacional de la Universidad Alcalá de Henares, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Francisco de Vitoria y del máster de Relaciones Internacionales de la Complutense. Y él no quería que lo mencionara aquí, pero yo creo que se lo merece. Tiene un montón de premios a su trayectoria, entre otros pues el Premio Humano Leguineche, el Premio Ondas de Derechos Humanos, el Premio Rey de España de Periodismo, el Salvador de Madariaga, el Cirilo Rodríguez, al mejor corresponsal en 2001, y a tantos otros que os dejaré para leer en Wikipedia. Tenemos también a Nazanin, no lo digo nunca bien, ayúdame, Armanian. Es escritora, intelectual, pensadora, luchadora, exiliada por 2 veces, refugiada aquí, primero huyendo de la persecución de la Shabak, de la policía política del Chad, después de los ayatolás. Ha trabajado como profesora en Relaciones Internacionales y Cuestiones Islámicas en diferentes centros académicos y es analista política. Ambos tienen una bibliografía súper interesante, os recomiendo también que le echéis un vistazo. Bueno, empezamos ya. La primera pregunta que os quería hacer es en relación a este juego del periodismo en la guerra, en el que se suele izar a menudo como pretexto esta bandera de la neutralidad, ¿no? Es decir, que el periodismo se define por ser neutral a la hora de contar una guerra. Y la primera pregunta que os quería proponer es esta precisamente, ¿no? ¿Debemos aspirar a la neutralidad cuando hablamos de una guerra? Fran. Bueno, yo creo que primero había que aclarar, ¿no?, cuál es el concepto de neutralidad, qué entendemos por neutralidad, ¿no? Es poner distancia con el conflicto, es adoptar una actitud de equidistancia a la hora de analizar y narrar lo que está sucediendo. Es lo mismo la neutralidad que la imparcialidad. Para mí son conceptos importantes, ¿no? Y ser neutral ante qué, ¿no? Quiero decir, porque es muy fácil decir hay que ser neutral en una guerra. Hay bandos, efectivamente, en conflicto. No se debe tomar partido por los bandos en conflicto. Yo
como periodista no tomo partido por bandos en conflictos, pero no soy neutral. En una guerra no se toma partido por un bando, pero sí se toma partido, o yo procuro tomar partido por quien realmente padece las consecuencias de la guerra, que además es una consecuencia que se viene desde el fin de la Primera Guerra Mundial reiterando e incrementándose, y tú lo mencionabas ahora con el tema de los drones, ¿no? Si nos fijamos en lo que era la Primera Guerra Mundial, normalmente en la Primera Guerra Mundial quienes morían en las guerras eran los entonces hombres de uniforme. Es evidente que había ocupaciones también y había otras víctimas, pero eso da un salto cualitativo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y ya la Segunda Guerra Mundial, quienes mueren son civiles. Tenemos también lo que eran las guerras coloniales, que es otro concepto del que hablaremos, me parece también, en el que ya se morían los civiles, pero me estoy centrando en lo que era hasta ahora, ¿no? el estudio de los grandes conflictos. Y lo que vemos que en esa evolución lo que ha ido ocurriendo es que a día de hoy las verdaderas víctimas de las guerras son los civiles, la población civil, la gente más vulnerable, ¿no? Así que es muy difícil, ¿no? Para un periodista, por lo menos para mi forma de entender el periodismo, ser neutral y no tomar partido por las víctimas, ¿no? Y esto nos lleva también a la cuestión de la objetividad, ¿no? Que es otra de las cosas que siempre nos dicen, que hay que ser objetivos, ¿no? Yo recuerdo la cara de estupefacción que puso el decano de la facultad en la que yo estudié, en la Complutense, hace muchos años, hace relativamente poco, en una mesa redonda con los alumnos allí, y dije, seguro que vuestros profesores han dicho que tenéis que ser objetivos. Y el decano, por supuesto, enarboló la objetividad. Y dije, pues os están engañando. La objetividad no existe. No somos objetivos, somos subjetivos. Como seres humanos somos subjetivos. Lo que sí tenemos que tratar es de ser honestos, ¿no? A la hora de analizar aquello que estamos viviendo y la forma en la que vamos a relatarlo, en la que vamos a narrarlo, ¿no? Es tratar de comprender lo que está ocurriendo y aportar algunas claves de interpretación que aquellos que nos escuchan, en el caso de los periodistas radiofónicos, o nos vean los televidentes, o que nos lean en los periódicos, puedan sacar sus propias conclusiones, ¿no? Esas claves de interpretación me parecen fundamentales. Pero, para no enrollarme más, como van a ser más temas, vuelvo al principio con lo que yo he vivido después de más de 40 años de asomarme al abismo de la guerra, de muchas guerras. Yo, desde luego, no puedo ser neutral, y sí tengo un compromiso clarísimo con las víctimas. Nazanin. Bueno, como sabéis, soy iraní. Vengo de una región donde confluyen muchos, ya sabéis que está lleno de guerras, siempre hay guerras, ¿no? Alguna vez me preguntaron, sobre todo la guerra de Irak, luego la guerra de Afganistán, que además sucedían de forma paralela, me decían, pero ahí siempre estáis en guerra vosotros. Como, claro, que había colado el choque de civilizaciones, que ahí hay gente subdesarrollada, que no tiene civilización suficiente, no es civilizada para resolver sus problemas con diálogo, por lo tanto siempre están en guerra. Claro, esto es... Aparte de lo que dice el compañero, hay cómo, a ver, lo digo, ¿cómo te venden una guerra? O sea, cuando dicen que vamos a Afganistán para salvar a las mujeres afganas del burka, vamos a mandar 300.000 soldados. Oiga, 300.000 soldados mandar a Afganistán para liberar a las mujeres afganas del burka y de paso acabar con esta pandilla que no tiene ni un helicóptero en Afganistán. Estamos hablando para un grupo de yihadistas que es una tribu. ¿Eso es posible? Pues me pongo del lado de las mujeres afganas, pues vamos a liberarlas. Yo me acuerdo que incluso personas de nivel de la eurodiputada del Parlamento Europeo, la italiana, ¿cómo se llamaba? Que encabezó la lucha de las mujeres afganas contra el burka y apareció con, ¿sabes?, que ahora está enferma.
O sea, de repente digo, no es posible que una mujer con esta trayectoria, con esta experiencia, haya caído en esta trampa. A ver, es imposible. Solo un ejemplo. Yo me acuerdo que, como hemos dicho que vamos a tener una conferencia amena, no va a ser como académica. ¿Os acordáis del gripe aviar? De la gripe aviar. Había un sacerdote en algún país africano, no me acuerdo cuál era, que había padecido esta enfermedad. Pues el señor Rajoy era el presidente del gobierno. Decían que a este señor, que era un misionero, habría que traerle a España. Dijo literalmente, es que cuesta 1 millón de euros traer, o sea, mandar un avión a este país africano, porque tiene que ser un avión medicalizado, traerla a España para una persona es 1 millón de euros. Claro, es que no podía decir que no, porque a ver, aquí hay un dilema moral. Al final lo trajeron. Para mandar a 300.000 soldados de casi 40 países a un país como Afganistán, 300.000 soldados que necesitan comida, hamburguesas, medicamentos, botas, todo el armamento, pensión, porque a muchos se quedan mutilados, luego habría que pagar, los sueldos. Todo este dinero a cambio de ¿qué? De que las mujeres afganas no lleven el burka. Ahora hay una lucha en Vox, ahora en España también está librando esta batalla, ¿no? Sospechar. O sea, el tema es, vale, nos ponemos del lado del oprimido, en el mejor de los casos, como somos éticos, periodistas con ética, del lado y ahí están las mujeres afganas, que es verdad que de repente nos bombardean las televisiones con imágenes que están siendo lapidadas, con latigazos los talibanes o los yihadistas matándolas. Las imágenes eran reales, pero esto también había ocurrido unos años antes, justo cuando Estados Unidos de América colocó a los yihadistas en Afganistán para luchar contra el gobierno socialista de Afganistán y contra lo que era antes la Unión Soviética. También ocurría, pero no ponían estas imágenes. También ocurre ahora en muchos países de África, barbaridades, no ponen ninguna imagen, al menos que en un momento dado haya un interés geopolítico, económico, lo que sea, sobre este país. Entonces empiezan a bombardearnos con ciertas imágenes para canalizar nuestra opinión pública, nuestra opinión, implicarnos, hacernos cómplice de sus objetivos, y luego ahí lo que va a pasar, los medios de comunicación, ahí luego el silencio. Sucede lo siguiente, que después de la guerra de Vietnam, cuando llegaron miles de cadáveres a Estados Unidos, además había fotógrafos que los reportaban, Estados Unidos, que en estas zonas, yo ahora voy a centrarme, vais a oírme mucho de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas guerras suceden en un Oriente Medio amplio, porque toca parte de África también, donde confluyen varios factores importantes. Primero, que el Oriente Medio, sobre todo la zona del Golfo Pérsico, tiene un depósito de gas y petróleo que es el 60-65% del petróleo y gas del planeta está ahí, ¿no? Cada día cerca de 20 millones de barriles de petróleo sale del Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz en general, hacia el resto del mundo. Luego, el factor más importante que el petróleo, esto siempre yo insisto, porque esto va de geopolítica más que de economía y del control sobre el petróleo, al menos ahora. No estamos en la década de los 40, 50, después de la Guerra Mundial, que el mundo necesitaba mucha energía. Ahora hay otras, que no hace falta que sean gas y petróleo, pueden ser otras, y además hay más fuentes. Ahí hay otro problema que es más importante, que hay dos países, dos potencias que han cuestionado la hegemonía única de Estados Unidos, unilateral de Estados Unidos. Antes se llamaba la Unión Soviética, ahora se llama Rusia, pero también está China. O sea, estas dos potencias, al estar en esta zona más o menos, han causado a que buena parte de las guerras que suceden en esta zona, que parecen guerra entre los fanáticos, chiitas, sunitas, talibanes, sean realmente una guerra de poder entre las superpotencias mundiales, las potencias regionales, sin olvidar que también hay una parte que las fuerzas reaccionarias internas de cada país tienen sus mercenarios que cometen atrocidades contra la población.
Por lo tanto, estos tres factores han hecho que buena parte de estas guerras, sobre todo después del fin de la Unión Soviética, sucedieran en esta zona para controlar esta región que es la más importante del mundo. Pero ¿qué ocurre? Claro, no estamos en la década de los 60 que no había opinión pública, como ahora. No puedes decir que yo voy a atacar a Vietnam, violo a las mujeres, mato a todos los civiles, porque ahí los comunistas sí no van a subir al poder. Eso es malo, malísimo. No, dicen que vamos a liberar a las mujeres afganas, vamos a controlar Irak porque este señor tiene armas de destrucción masiva y no solo es un peligro para su propio país, sino para el mundo entero. Y así sucesivamente empiezan a crear un relato para colocarte a ti, me refiero no a los periodistas, sino al pueblo, porque tú luego si hablas de que, oiga, por ejemplo, una nota. Sí, Azizam, corto. que no nos va a dar para Luego contar recordarme todo. porque iba a hablar de Afganistán. Acaba, Claro. termina tu Sí, idea. vale. Por ejemplo, no van a decir que la guerra de Afganistán tuvo mucho, la ocupación, porque no es solo la guerra, la ocupación militar de Afganistán y la desocupación militar de Afganistán tenía dos principales motivos. Hay más, pero destaco dos porque si no, no llegamos. Primero, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de Afganistán, que es el país más estratégico del planeta para la OTAN. No hay país más importante para la OTAN que Afganistán. Antes, durante la Guerra Fría, era Alemania, ¿no? Que hubo una guerra entre Alemania y Afganistán. ¿Por qué es así? Porque ese espacio que toca, es vecino, es el Asia Central, toca el espacio de India, espacio de China, espacio de Rusia y espacio de Irán. Las cuatro potencias que incluso hoy mismo cuestionan la hegemonía no solo regional de Estados Unidos, sino mundial. Por lo tanto, la ocupación de Afganistán era objetivo. Vamos a ocupar ahí bajo la bandera de que vamos a ayudar a las mujeres afganas. La ocupamos para poder instalar ahí bases militares. Pero no solo esto. Porque para instalar bases militares, solo por esto, no hace falta ocupar este país, porque esto es muchísimo gasto. Porque tenían otro objetivo, que era un gasoducto que se llama el gasoducto transafgano. Atención, encima de Afganistán, Asia Central, hay un país que se llama Turkmenistán y es la cuarta reserva del gas del planeta. El problema es que este país no tiene acceso al mar, está atrapado entre varios países vecinos. La única manera de sacar su gas, porque estamos hablando además de cuando ya la Unión Soviética había desaparecido, Turkmenistán, que formaba parte de la URSS, ya era un país independiente y Estados Unidos empezó a hablar con ellos, oiga, ¿podemos sacar este gas? Pues sí, pero ¿cómo lo hacemos? Porque, a ver, físicamente es inviable. Así, para que veáis que además muchas de las guerras que libran es tan absurdo, con tantos gastos, con tantos costes humanos. La ocupación de Afganistán, desde que empieza el año 78 hasta hoy, ha costado el desplazamiento de 18 millones de afganos, un país que tiene 25 millones. La muerte definitiva en aquel momento de 2 millones de afganos. Cerca de 10 millones de afganos son mutilados por las bombas que lanzaron ahí para liberar a las mujeres. ¿Qué ocurrió con este gasoducto? El gasoducto transafgano no se construyó, por eso luego la OTAN se desplegó, retiró sus tropas. ¿Y por qué no se hizo? Porque, a ver, hay señores o señoras que se llaman China, están ahí al lado de Turkmenistán. Hemos dicho, estamos hablando de guerra entre las potencias. China se enteró, oiga, estos quieren llevarse el gas de Turkmenistán, pero además instalarse en este país que es vecino nuestro. Amenaza. Mandaron a Turkmenistán ofreciendo, señores turkmanos, vamos a comprar vuestro gas con el precio de hoy y luego vamos a subiendo con el precio del mercado para los próximos 45 años. Hecho. Solo termino con una frase. Construyó China, en aquel momento, ya está, construyó el gasoducto más largo del mundo, 7.000 kilómetros, desde Turkmenistán hasta la otra parte de China. Y los estadounidenses vieron que esto no es posible, se marcharon, pero mantienen ahí sus 5 bases militares. Y las mujeres afganas siguen con el burka.
Yo me acuerdo cuando empezaba que leía a Fran y en algún sitio recuerdo una frase tuya que me quedó grabada, que era: si queréis ser periodistas internacionales tenéis que estudiar historia y geografía. Entonces hemos tenido una lección de geografía aquí en directo. Tratamos de reconducir hacia el papel del periodismo, ¿vale? Yo creo que uno de los sesgos grandes, quizás el más grande de todos, es lo que llamamos la formación de la agenda, ¿no? ¿Quién decide cuáles son los temas que están, ¿no?, sobre la mesa, de qué hablamos, de qué no hablamos y cuánto tiempo, qué nivel de atención dedicamos a los temas, ¿no? Y hablamos poco, en general, de la información internacional. Hablamos poco de las guerras, ¿no?, si lo comparamos con la importancia que tiene. Entonces, ¿no?, nosotros estamos hartos que nos pasa por delante todo, ¿no? El fútbol, el no sé qué, el último exabrupto de cualquier político. Pero luego, cuando hablamos solo de información internacional y solo de conflictos, claramente, ¿no?, hay una jerarquía en la atención. Fran, ¿tú cómo ves un poco esta definición de la agenda? ¿Cuáles son los factores que influyen en esto? Bueno, yo creo que hay varios factores. En primer lugar, visto desde la perspectiva de alguien como yo, de personas como nosotros, que vivimos en un país, en Europa, y tenemos una mirada eurocentrista, clarísimamente, ¿no? Según escuchaba a Nazanin, pensaba en lo de Oriente Medio, Middle East, que para mí es uno de los rasgos evidentes de cómo la agenda ha ido cambiando, porque cuando yo estudiaba en el colegio nosotros hablamos del Oriente Próximo, no hablábamos del Oriente Medio, ¿no? Es un término británico. Me parece que esto se me está cayendo poquito a poco. Así que, entonces, es evidente que la agenda informativa la marca el eurocentrismo, ¿no? Esa mirada que tenemos sobre los distintos conflictos. Hay elementos importantes que tienen que ver con la proximidad. Por un lado, la proximidad geográfica. Es evidente que un conflicto en Europa, como el que vivimos en la antigua Yugoslavia, nos llega más próximamente que el conflicto en las antípodas. Hay también una proximidad cultural, pero hay también un sesgo, no sé si llamarlo colonialista. Es evidente, y lo hemos visto cuando se produce la invasión rusa de Ucrania, cómo se abren las puertas exponencialmente de todos los países europeos, incluidos España, por más que Ucrania quede bastante lejos de aquí. Y, sin embargo, en conflictos anteriores, como el de Siria, por ejemplo, o ahora el de Palestina, o conflictos en el Magreb o en el África subsahariana, ahí no les abrimos las puertas, ¿no? Y son víctimas de las guerras exactamente igual, ¿no? A la hora de informar sobre esas guerras, la agenda se establece en función de esos criterios y de esa visión de lo que como europeos consideramos que es más importante para nosotros. Y bueno, pues y tiene que ver también un poco con la implicación. Hablabas de Afganistán, luego contaré algunas, como tú decías, para hacerlo coloquial, algunas anécdotas de Afganistán que son reveladoras de cómo se hace, pero cómo cuando los gobiernos deciden de repente involucrarse en un conflicto, en una guerra, como fue el caso de Afganistán, automáticamente todos los medios se vuelcan, ¿no? Yo creo que el conflicto de Afganistán, más allá de ese interés por el gasoducto que tú mencionabas y tal, era un conflicto absolutamente manipulado por Estados Unidos a raíz del 11 de septiembre. Si recordáis, además, es curioso que se lleve a cabo una invasión de Afganistán cuando los terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, etcétera, eran saudíes, ¿no? Pero claro, no iban a invadir Arabia Saudí, que es el gran aliado de Estados Unidos, ¿no?, en Oriente Próximo. Los medios, al final, siguen con esa deriva que se decide en las grandes capitales occidentales,
digo la cobertura de los medios occidentales, no podemos hablar de coberturas de otros medios de otras zonas, pero al final la agenda se decide por una serie de intereses que tienen poco que ver con quienes padecen las guerras y poco que ver también con quienes consumen la información. Sí. Es que está... Andrea, ¿nos podéis ayudar mientras habla Nazanin a colocarle bien el micro a Mira? Muchas gracias. Nazanin, ¿tú crees que la mirada de los medios de comunicación en el Estado español sigue siendo colonial? La mirada hacia el resto del mundo, ¿eh? A ver, Aquí también necesitamos... sí. Sí, aquello era más práctico, no mecánico, ¿no? El micrófono. ¿Sí? Vale. Bueno. Muchas gracias. A ver, la mirada de los... Primero que estamos hablando de agencias. Las agencias pertenecen a los lobbies, a grupos de presión, de diferentes grupos de presión. A nivel mundial solo hay 4 agencias que mandan. El resto ya han desaparecido o van desapareciéndose. Entre Reuters, Associated Press, France Press y una agencia alemana, prácticamente controlan toda la información. No solo controlan la información, sino que nos dirigen hacia un conflicto que a veces es creado, no existió. De repente hay una guerra en un sitio, porque nos interesa que vayamos ahí, mandemos tropas por X razones, ¿no? Hay varias guerras de estas que son falsas, absolutamente inventadas. Por ejemplo, ahora paso a otro nivel. Mira, durante las primaveras árabes, yo escribí mucho sobre las primaveras árabes, todas las que ocurrieron en Oriente Medio, y puse... Unas son verdaderas, otras son falsas. A ver, la primavera de Egipto era verdadera, o sea, 40 años de la dictadura de Mubarak y hay un país que se levanta contra la pobreza absoluta, millones de personas que viven con €1 al día. Y claro, estamos hablando de una de las potencias, la potencia árabe más importante del mundo era entonces. Entonces, claro, se levanta y su revolución es secular y por la democracia. La democracia, eso hay que definirlo. La democracia para nosotros, la gente de Oriente Medio, quiere decir las libertades políticas y también una democracia económica. O sea, pan y trabajo. Esto incluye, está dentro de nuestras exigencias cuando hablamos, cuando nos lleva. O sea, la gente, por ejemplo, ahora en Irán no se juega la vida, literalmente. Mirad, en solamente 3 semanas se está hablando de hasta 30.000 personas asesinadas. No es por la libertad que la gente se sacrifica. Esto lo hacen 4 intelectuales. De hecho, los exiliados políticos siempre son una minoría que huyen, son escritores que quieren hablar, pues huyen de su país, van a otro país. Pero la gente cuando se levanta de esta manera, de esta magnitud, es porque ya no tiene nada que perder, no tiene pan que llevar a casa. Por lo tanto, en caso de Egipto fue esto, pero algunas que le siguieron a Egipto fue un pretexto el tema de la revolución de Egipto para poder, con una ingeniería absolutamente diseñada en oficinas, para cambiar los regímenes de varios países de la zona. Cuando hablamos de Oriente Medio, no solo hablamos de Estados Unidos, que es el actor principal, hablamos de otro que es incluso más importante, que es Israel. Israel en Oriente Medio es quien manda a Estados Unidos. Siempre ha arrastrado a los presidentes de Estados Unidos, desde Bush hasta ellos mismos confesaron que aquellas armas de destrucción masiva dijeron que existían porque Israel les había dicho que existían. Esto lo dijo John Kerry también, el viceministro de Obama, dijo que Israel nos mandó a la guerra de Irak, por eso intentó llegar a un acuerdo con Irán. Están arrastrando a Donald Trump a una guerra contra Irán, cuando Trump no quiere. Trump está encantado con el régimen islámico, no quiere tocar esto, porque su problema es China, no es Irán. Lo que sucede cuando ocurre la revolución egipcia
Estados Unidos empieza a cambiar lo que se llama el nuevo orden mundial, que George Bush padre subió al portaaviones a un portaaviones en el Golfo Pérsico. En 1992 subió al portaaviones. Esta fecha es importante. La guerra de Irak coincide con el fin de la Unión Soviética. Desaparecen los soviéticos, hay un mundo libre y Estados Unidos intenta ocupar o hacerse con el control de los países estratégicos y sobre todo hay un tema que se olvida, no solamente es el petróleo, son las rutas comerciales, que siempre en la antigüedad la mayoría de las guerras no eran por los recursos económicos, sino por las rutas comerciales, ¿no? La ruta de la seda que era. Entonces Estados Unidos empieza a hacer una serie de guerras para cambiar los regímenes de la zona y controlarlos. Pero ahí ocurre una cosa muy interesante. A partir de la caída del Shah de Irán, sucede un cambio radical de 180 grados en la política de Estados Unidos respecto a los títeres que iba instalando en Latinoamérica, en África, en Oriente Medio, Oriente Próximo, para que garantizaran sus intereses. ¿Por qué? Porque dice, anda, un Shah tan poderoso, gendarme del Golfo Pérsico, el padre de este tipo que ahora quiere aspirar el poder en Irán otra vez, ¿no? Y lo va a conseguir, porque todo esto estábamos hablando de una ingeniería, ya está preparado, ¿no? Sin ni siquiera preguntar al pueblo iraní si conocen a este señor, no lo conocen la mayoría de ellos. ¿Qué ocurre después de la caída del Shah? Estados Unidos decide que a partir de ahora y en una zona tan importante como Irán, por ejemplo, Irán era vecino de la Unión Soviética, 1.600 kilómetros de frontera común con los soviéticos, con una izquierda potentísima. Es un país no islamizado, no era islam, es la primera vez que nos ponen a un gobierno islámico. Ni en la Edad Media teníamos nosotros un gobierno religioso, siempre habían reyes. Lo que decide es lo siguiente. En los países estratégicos lo que vamos a hacer es romper estos países, los grandes, convertirlos en mini estados para poder controlarlos o los convertimos en estados fallidos para que sean territorios donde podamos, por ejemplo, probar las armas nuevas, deshacernos de las armas viejas, hacerlos como el laboratorio. Así tenemos a Irak dividido en dos. La parte Kurdistán está totalmente separada del resto del país. Los kurdos tienen su ejército, su himno, su parlamento y pueden firmar contratos de petróleo con quien quiera. Yugoslavia ha desaparecido. Ya son mini estados. Por ejemplo, Kosovo ahí está la mayor base militar de Estados Unidos en el mundo después de la base que tiene en Alemania, en Stuttgart. ¿Por qué entonces, claro, por qué era tanta obsesión por Yugoslavia? Porque matan a los pobres bosnios. Oiga, muchos pueblos son asesinados por otros, pero ¿por qué no hacéis nada? Ahora en Sudán en un fin de semana hubo 6.000 personas, mujeres y hombres, la mayoría. Yo conseguí una foto y la colgué en Twitter, brutal. Mujeres y niños colgados de árboles, así. 6.000 niños y mujeres en un fin de semana en Sudán. No pasó nada, nadie mandó tropas, nadie dividió el país. ¿Qué ocurre? Yugoslavia dividida, Irak dividido, Libia convertido en un estado fallido. Libia es uno de los países más importantes de África, es la primera reserva del petróleo de África, pero además toca el Mediterráneo. Fue junto con Siria los dos últimos países que termine. Es que yo he aprendido que las mujeres en Irán son indomables, entonces ya ni lo intento. Pero Nazanin tiene que ser un poco más corto. De acuerdo. Y si podemos hablar de periodismo y qué estamos haciendo los escritores, los periodistas. Perfecto. ¿Por qué sale una noticia y otra no? Estamos hablando. ¿Por qué salen los niños malnutridos? Terrible las fotos que veíamos de los niños palestinos de Gaza, esqueléticos, pero no salieron ni una sola foto de los niños, pero durante más años, de Yemen. Yo las publicaba. En muchos artículos hablaba de Yemen. Oiga, Yemen existe desde 2015 hasta ahora.
Yemen ha estado bajo los bombardeos continuos, un bloqueo económico que no dejaba ni llegar la harina, no, ya ni hablar de medicamentos y otros, no, para comer. Y miles de niños y mujeres y otros sectores murieron al final, cuando Obama quiso ya terminar la guerra, porque ya tocaba, porque Yemen, Yemen es muy importante, no solo porque es el primer país árabe donde tuvo un gobierno de izquierda, la parte sur al menos, sino porque controla un estrecho que se llama Bab al-Mandab, el estrecho de las perlas, ¿no? Este estrecho es una de las 7 gargantas importantes del mundo, como Canal de Panamá, Canal de Suez o el estrecho de Hormuz. Pero la importancia que tiene es mayor, porque los barcos chinos están ahí cerca. Tienen que pasar por este estrecho de Bab al-Mandab, que es muy pequeño, para llegar a los países europeos, para llegar al Mediterráneo, para vender aquí sus mercancías de todo a 100. Porque, claro, el transporte cuesta, la vía comercial es corta. Si Estados Unidos controla este estrecho, China tiene que dar la vuelta a toda África y ya no podrá vender sus mercancías de este precio y no se convertirá en la primera. Ahora ha ganado el tema comercial y economía a Estados Unidos justamente por estas políticas. Ahora sí que no puede ser más. Fran, hablábamos que precisamente una de las cosas que más cuesta y que nos cuesta incluso en las redacciones batallar para que nos den el espacio, el tiempo para poder tratarlo, es el contexto, ¿no? Es tratar de marcar las causas de fondo de los problemas, ¿no? Cuáles son los factores que llevan, que al final yo tengo la sensación de que los lectores, espectadores, oyentes es lo que quieren, o sea, quieren entender por qué está ocurriendo aquello y esperan que nosotros les demos respuesta a las preguntas que se hacen, y entonces es cuando vemos aparecer en estas tertulias los afganólogos, los ucrainólogos, que no hay respuesta a nada absolutamente. Entonces, ¿cómo veis este problema de falta de contexto, de despolitización, de no abordar las causas de los conflictos de fondo? ¿Y qué podemos hacer en este sentido? Bueno, yo creo que hay varios elementos, ¿no? a la hora de por qué. Varios elementos que se mezclan además, y también, claro, según qué guerras y qué conflictos, ¿no? Para ahora del contexto o la descontextualización, ¿no? en los medios, ¿no? El primero sería la manipulación, que es algo que no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo siempre la anécdota de lo que nosotros llamábamos la guerra de Cuba, la guerra entre Estados Unidos y España, que había un gran magnate de la prensa en Estados Unidos, Randolph Hearst, y que envió a un viñetista, ya saben que pues estamos hablando de finales del siglo XIX, no se transmitían las fotografías entonces, ¿no? Se hacía todo con viñetas. Y entonces envió un viñetista a Cuba, y al cabo de unos días el viñetista telegrafió a la sede de Nueva York diciendo aquí no hay guerra, ¿no? Y entonces Hearst le contestó diciendo, tú pon las viñetas que la guerra la pondré yo, ¿no? Y así fue, efectivamente, ¿no? Eso se ha ido reproduciendo con el paso de los años. Evidentemente hay muchos ejemplos. Mencionabas la guerra del Golfo, las 2 guerras del Golfo. En realidad son 3, lo que pasa es que la guerra entre Irak e Irán en Occidente no la vivimos como una guerra de la que formáramos parte, aunque sí estaba inducida por Estados Unidos, pero en la guerra del 90-91 o luego en la invasión de Irak. Pero lo vemos también ahora, la manipulación clarísimamente con la guerra contra Gaza. El lenguaje es importante, hablaré también algo de ello. Yo desde que comenzó el 7 de octubre, yo no digo la guerra de Gaza, porque en una guerra hay 2 bandos, ¿no? Yo digo la guerra contra Gaza, ¿no? Que es una guerra de exterminio y que luego también, supongo incidiremos en ello, con el paso del tiempo se ha ido conformando como un intento de genocidio, ¿no? En esa manipulación hay muchos elementos, ¿no? El maniqueísmo entre buenos y malos, lo que yo llamo el hacer patria, ¿no? Que es algo que uno ve por ahí con a veces estupefacción, ¿no? Sobre todo tiene mucho que ver con los medios estadounidenses, pero también, por supuesto, en medios europeos y en medios españoles, ¿no? En función de cuál sea, ¿no? La implicación de nuestro país,
pues hacemos patria y adoptamos una actitud determinada e informamos de una manera determinada en función de esa implicación del país, ¿no? Manipulación, tú mencionabas las armas de destrucción masiva. Yo discrepo, no fue Israel quien convenció a Estados Unidos que había armas de destrucción masiva. Es mentira, Estados Unidos sabía que no había armas de destrucción masiva. Claro. Es decir, o sea, no que Israel le dijera sí, armas de destrucción masiva y pobrecito Bush que se creyó que había armas de destrucción masiva. No, era una manipulación, absolutamente, ¿no? Y ahí, bueno, pues es evidente, yo recuerdo, cubrí esa invasión de Irak, como había cubierto la guerra del 90-91 también, y recuerdo que una noche me llamaron de la tertulia, no hablas de los tertulianos, que son iracólogos, afanólogos, todólogos, porque hablan de los conflictos y hablan también del aborto y hablan del feminismo y hablan de todo, ¿no? Y en las guerras especialmente. Entonces yo recuerdo en una tertulia del informativo de la noche que me llamaron un mes antes de la invasión y me dijeron que participara en la tertulia. Un tertuliano me preguntó: Frank, ¿qué opinas de las armas de destrucción masiva? ¿No? Y yo dije, no, yo no opino, yo informo, yo estoy aquí para informar. No, sí, queremos saber tu opinión. Y dije, bueno, pues mi opinión, después de muchos años viniendo a Irak, de ver lo que he visto, de hablar con inspectores de Naciones Unidas, mi opinión es que no hay armas de destrucción masiva. Pueden imaginar cuál fue la decisión, ¿no? No me volvieron a llamar de esa tertulia, claro, porque lo que había que decir es que había armas de destrucción masiva. Por cierto, muchos de los tertulianos de entonces, la mayoría, incluido algún primer ministro, jefe de gobierno español, llamado José María Aznar, jamás pidieron disculpas, ¿no? Hay medios prestigiosos como el New York Times que sí pidieron disculpas por haberse dejado manipular, ¿no? Pero aquí en España no. Entonces, por un lado está la manipulación, por otro lado está el espectáculo de la guerra, que es algo que se agudiza a raíz de lo que yo llamo la televisión global, ¿no? Empieza en esa guerra del Golfo del 90-91 con la aparición de la cadena CNN y, bueno, pues esa nueva ola de lo que llaman el infoentertainment, ¿no? La información que entretiene y en la que la guerra se convierte en un espectáculo, ¿no? Y entonces las grandes cadenas apuestan precisamente por ese espectáculo, ¿no? Cuando hablabas antes de Afganistán, yo recordaba cuando fue la caída del régimen talibán en el año 2001, hubo muchos momentos muy significativos, pero hay uno que me llamó especialmente la atención, ¿no? Que fue la llegada de un equipo de la cadena Fox con un reportero, Geraldo Rivera, muy conocido en Estados Unidos, de origen hispano, que se puso delante de la cámara con un pistolón enorme, ¿no? Y él dijo que él estaba allí para capturar a Bin Laden, ¿no? Que lo de la información era secundario, que lo importante es que él iba a buscar a Bin Laden y a capturarlo, ¿no? No sé si recuerdan, es importante la cadena Fox, que es la que en el año 2016 catapultó a Trump a la presidencia y que antes, con George W. Bush, era también su cadena favorita, ¿no? Y yo siempre recuerdo una anécdota cuando los que tengan más edad, como la mía, recordarán que George W. Bush estaba viendo televisión y se atragantó con una galleta y casi se muere, ¿no? Entonces los médicos le prescribieron que solo viera la Fox, porque era la única cadena tan simple en sus contenidos que le permitía el complicado ejercicio de ver televisión y mascar una galleta, ¿no? Sin atragantarse, ¿no? Por lo tanto, el espectáculo está ahí permanente, ¿no? Y en tercer lugar, y esto es lo más grave de todo, es el desconocimiento, ¿no? Tú lo has mencionado y es cierto, yo siempre digo lo mismo. Para ser un periodista que cubre información internacional hay que estudiar. A mí cuando los alumnos de periodismo me preguntan qué hay que hacer, ellos dicen, por ejemplo, para ser un buen corresponsal de guerra, yo no me considero un corresponsal de guerra, he cubierto, sigo cubriendo muchos conflictos, pero no me gusta la definición de corresponsal de guerra y no me considero un corresponsal de guerra, pero entiendo que es algo muy atractivo y que entonces muchos alumnos te preguntan ¿qué hay que hacer para ser un buen corresponsal de guerra? Y lo que esperan es que tú digas que hay que ser muy arrojado, muy valiente, muy lanzado. No, lo que hay que hacer es estudiar mucho, ¿no? Estudiar efectivamente geografía, estudiar historia.
La historia es fundamental para conocer. Es que no paramos de hablar de Oriente Próximo y Oriente Medio, y sin conocer la historia es imposible que ningún periodista pueda entender lo que está sucediendo y pueda transmitirlo, ¿no? Hablabas de Afganistán, la frontera entre Afganistán y Pakistán. La frontera entre Afganistán y Pakistán se llama la línea Durand, ¿no? Y es una línea que trazó un británico en 1898, que delante de un mapa en Londres hizo así: por aquí iba a ser la frontera, ¿no? Dividiendo territorios, dividiendo aldeas, incluso casas, ¿no? Hay que conocerlo. O las fronteras ahora mismo en Oriente Próximo, lo que es Jordania, Palestina, Israel, Siria, Líbano, la forma de Jordania, ¿no? Jordania, no sé si alguno de ustedes tiene en la cabeza la forma que tiene Jordania, que es muy rara, porque tiene como una forma de porrón, ¿no? Entonces, con un brazo que se extiende, con Siria al norte, Irak al este, Arabia Saudí al sur, ¿no? Y entonces cuentan las fuentes apócrifas que el ministro de Colonias del gobierno de su gloriosa majestad, Sir Winston Churchill, que antes de ser primer ministro fue ministro de Colonias, estaba dibujando los mapas de esa zona, y entonces cuando estaba dibujando el mapa de lo que iba a ser el Emirato de Transjordania, hipó, se le fue la pluma, pero su secretario selló el mapa, y ya una vez que el secretario lo había sellado era imposible cambiarlo. Eso realmente en la profesión lo conocemos como el hipo de Churchill. Evidentemente las razones eran otras, ¿no? Las razones eran porque interesaba, ¿no? Diseñar ese tipo de mapas. Es fundamental, por lo tanto, estudiar, saber. Hablamos de lugares. Tengo alguna discrepancia también contigo con relación a Irán con el tema del Islam. Una cosa es que el régimen del Shah no fuera un régimen religioso, y otra cosa es que no hubiera un sustrato religioso en la sociedad iraní. No evidentemente en Teherán, no en los barrios del norte de Teherán, pero yo he recorrido bastantes zonas de Irán y ahí era una realidad distinta, ¿no? Pero en cualquier caso, más allá de lo que fuera en el momento la condición de gobierno laico con el Shah o el régimen teocrático ahora con los ayatolás, ¿no? La importancia que tiene el Islam, las distintas corrientes del Islam, el chiismo, el sunismo, dentro del chiismo, los septimanos, los duodecimanos, cosas que los periodistas deberíamos sabernos de maravilla. Hay otro ejemplo clásico, ¿no? Recuerdo la guerra del Golfo del 90, cuando la invasión de Kuwait, a uno que le preguntaron: ¿tú sabes por qué Irán no va a la cumbre de la Liga Árabe en el Cairo? Y dio todo tipo de explicaciones, ¿no? ¿Por qué Irán no iba a la cumbre de la Liga Árabe? Hasta que alguien le dijo: no, mira, es que Irán no es un país árabe, es que Irán es Persia, y una de las claves en esta región del mundo es el secular enfrentamiento entre persas y árabes. Entonces, todo este tipo de cosas me parecen fundamentales, ¿no? Voy a terminar. Como periodista, creo que nos enfrentamos a 3 batallas, ¿no? En primer lugar, la batalla del lenguaje, ¿no? Creo que hace ya tiempo que es evidente que las palabras han dejado de ser inocentes, ¿no? Y las carga el diablo, ¿no? La utilización de términos, de eufemismos, ¿no? Bombas inteligentes, ¿no? Son tan inteligentes que penetran, ¿no? en los refugios y matan a seres humanos, daños colaterales, la manipulación también con el lenguaje perversa, ¿no? de terrorismo, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Gaza lo estamos viendo, todos son terroristas, ¿no? Incluidos los niños, que si no lo son todavía lo van a ser en el futuro, ¿no? Y esa es la justificación por la que Israel lleva a cabo el genocidio, ¿no? Por lo tanto, esa batalla es fundamental, la batalla de la palabra. Después está la batalla de la imagen también, en línea con lo que yo les decía de ese espectáculo que se convierte en las guerras, ¿no? Por contar anécdotas, también recuerdo una muy significativa en la invasión de Irak en 2003, estando en Bagdad, cuando llegan las tropas estadounidenses a la capital estadounidense y empiezan a avanzar, ¿no? Y llegan a la Plaza Ferdous, la Plaza del Paraíso, donde estaban el Hotel Palestina y el Hyatt, donde estábamos los periodistas, y
fue muy curioso, yo lo viví de esa manera porque de repente yo acabo de entrar en el informativo de Radio Nacional del mediodía y de repente escucho un ruido muy fuerte, me asomo al balcón del hotel y veo que aparece una columna militar. Entonces bajo corriendo a la plaza y fue, la mayoría de ustedes lo verían, ¿no?, el derribo de la estatua de Saddam Hussein, ¿no? Pero a mí me sorprendió algo antes de que se produjera todo, y es que lo que iba delante de la columna no era un tanque, era una grúa, ¿no? Bueno, si uno entra en territorio hostil, lo primero que va es un tanque disparando, ¿no?, contra todo aquello que se mueva, no una grúa. Claro, inmediatamente la grúa se colocó en posición, lanzó las cuerdas, empezó a derribar la estatua de Saddam Hussein. Y bueno, hubo gente que salió, muy poca para una ciudad con 5 millones de habitantes, pero bueno, sí había gente, sí había bagdadíes que celebraban el derribo de la estatua de Saddam Hussein. Yo lo comenté luego con algunos colegas que lo vivieron en Estados Unidos y me decían que efectivamente la hora en la que se produce era a primera hora de la mañana en Estados Unidos, donde son los informativos de máxima audiencia. Y la imagen que se estaba dando era esa, la imagen de la liberación. Estados Unidos liberaba al pueblo iraquí del yugo del dictador Saddam Hussein, al que, por cierto, ellos en esa primera guerra con Irán habían apoyado y convertido en un monstruo, ¿no? Entonces, las imágenes son muy importantes también, y hay esa batalla como periodistas de la imagen. Y, por último, está para mí la batalla del conocimiento, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? Les hablaba de la historia, de la geografía, de los contextos. Hay que, como periodistas, tratar de entenderlo para poder transmitirlo, ¿no? Y les voy a poner un último ejemplo que tiene también que ver con la invasión de Irak de 2003. Y es que ya saben que hay un tipo de figuras de periodistas que van empotrados, que se llaman empotrados, ¿no?, que van con las unidades militares. La verdad es que yo a varios de ellos con los que me he cruzado los empotraría, pero en la pared, ¿no?, como ejemplo de mal periodismo, ¿no? Pero hay uno que se hizo muy popular entonces, de una cadena neoyorquina, de una emisora de Nueva York, que iba con esas unidades, ¿no?, en plena invasión, ¿no? Y entra en directo, también en un informativo de la mañana allí, todavía no habían ocupado Bagdad, y dice, cuenta lo que contara de la unidad militar, y dice: estamos a punto de cruzar el Ganges. Silencio en la emisora. En la emisora había varios tertulianos, pero claro, ninguno sabía probablemente lo del Ganges, ¿no? Y hubo uno que sí, que le dijo, bueno, querrás decir el Éufrates, ¿no? Y este, que era un periodista de esos que llaman de raza, yo no me considero un periodista de raza blanca, pero él era muy rápido y dijo, bueno, uno de esos ríos bíblicos, ¿no? Bueno, yo que he vivido en Jerusalén y tengo la Biblia de Jerusalén, les aseguro que en mi Biblia el Ganges no aparece. Aparece el Éufrates, aparece el Tigris, pero ¿qué más da? Lo importante es ese espectáculo de la guerra. El desconocimiento. Bueno, pues el desconocimiento no pasa ninguna factura a los periodistas que de esta manera, con ese absoluto desconocimiento, a veces por falta de interés, desconocimiento a veces interesado, pues acaban convirtiendo la guerra así en un espectáculo. Gracias. Tenemos que pasar la palabra al público porque se lo hemos prometido. Yo solo quería hacer una mención a nuestros colegas asesinados en todo el mundo y particularmente en la Franja de Gaza, ¿no? Sabéis que se ha batido el récord mundial de los récords mundiales. Hablamos de más de 250 compañeros asesinados. Cuando digo asesinados me refiero a que no han muerto en bombardeos, porque en las guerras muere gente y también los periodistas, sino que han sido perseguidos, amenazados, localizados con esta nueva gran tecnología de las bombas inteligentes y los drones, hasta el punto de que el otro día un maestro de Gaza me contaba
que cuando llegaban periodistas en los desplazamientos sucesivos forzados a los que ha sido sometida por los bombardeos israelíes la población de Gaza repetidamente a lo largo de estos más de 2 años, cuando ya un periodista busca un sitio para instalarse con su familia, para vivir en su casa, nadie quiere vivir cerca porque sabe que hay muchas más posibilidades de que aquel lugar sea bombardeado. Entonces, Nazanin, yo y Fran mucho más, todos tenemos amigos que han sido asesinados en el ejercicio de la profesión y esto no es nuevo, pero digamos que el nivel de convertir esto en algo sistemático y deliberado, yo creo que aquí sí que se ha producido un salto en los últimos años. Ha ocurrido a otra escala, pero lo mismo en Ucrania, donde vemos esta idea de que ponerte la palabra press en un chaleco o en un coche ya no es recomendable porque te convierte en, ¿no?, un target, un objetivo, es como ponerte una diana encima, ¿no? Y creo que eso también forma parte de una parte de la historia que está pasando cuando hablamos de accesos, de prioridades, de agendas, tiene que ver también en qué capacidad tenemos para hacer nuestro trabajo, que al final no es algo tan difícil y tan complicado como ir, ver y contar, y si podemos entender algo, pues será mejor, ¿no? Entonces creo que también merece la pena esta reflexión y creo que es importante no hacerla en un sentido corporativo, sino que todo el mundo entienda que es vuestro derecho a una información veraz, rigurosa, trabajada, contrastada sobre el terreno, el que está siendo vulnerado con estos ataques sistemáticos contra la prensa, más la otra parte de esta historia que es el no-go zone, ¿no? No veto, otra cosa que a lo mejor, Fran, tú puedes recordar otro precedente, yo no lo recuerdo, de un territorio cerrado como la Franja de Gaza con el nivel de violencia que estamos viendo allí dentro, totalmente cerrado a la prensa internacional, sin que esto tenga absolutamente ninguna consecuencia. Quería decir otra cosa antes de pasar otra palabra. Ayer salió una crónica buenísima del colega de la televisión catalana, de TV3, que fue empotrado a Gaza con el ejército israelí y empezaron la crónica diciendo: esto es un simulacro de periodismo, aquí nos enseñan lo que nos quieren enseñar, siguen vetando el acceso. Y esta era su crónica, no era el comentario después en el programa de la noche, era la crónica de y nos han llevado hasta aquí, nos han dejando bien más. Bueno, creo que también esta valentía hay que reconocer, ¿no? Sin duda, bueno, es que en el caso de Gaza yo desde luego no recuerdo, pero tampoco recuerdo en nuestra generación una guerra de exterminio tan obvia como esta, ¿no? He vivido guerras como la de la antigua Yugoslavia y estaba toda la limpieza étnica, pero esto es una cosa diferente. Para mí, sin ninguna duda, lo de Gaza está siendo, lo comentaba antes, yo no tengo ninguna duda. Además, no tengo ninguna duda porque yo sí me molesto en leer lo que dice la Convención de Prevención del Genocidio. Y lo que está ocurriendo es un genocidio, según la definición. Entonces, yo no, como periodista no digo es un genocidio, polémicas ha habido muchas al respecto. Yo no digo es un genocidio porque a mí me parezca bien decir es un genocidio, sino porque he leído lo que significa el genocidio y efectivamente esto es un genocidio, ¿no? Hay otras polémicas, porque yo recuerdo cuando el 7 de octubre yo estaba en ese momento en Ucrania y me pidieron que me fuera inmediatamente para allá, de apoyo a nuestra corresponsal, ¿no? Y recuerdo una primera polémica en redes sociales, el primer bombardeo de un hospital en Gaza. Claro, yo había vivido muchos años en Jerusalén, la primera vez que estuve en Gaza fue en el año 89 y había seguido viajando hasta 2000 y veintitantos a Gaza, con lo cual me conocía bien la zona. Y he visto la actuación de los israelíes, ¿no? Entonces, cuando el primer bombardeo de un hospital, yo en una red social de la que ya no quiero participar, que ahora se llama X, entonces se llama Twitter, dije que no se sabía quién había bombardeado el hospital, pero que no se descartaba que hubieran sido los israelíes. ¿Para qué le voy a contar? O sea, todo lo que me llamaron en las redes sociales, ¿no? Israel
que es el ejército más moral del mundo, ¿no? Bombardea hospitales, Israel, estos son los terroristas de Hamas o de la yihad, etcétera, etcétera. Bueno, a día de hoy no hemos podido averiguar quién bombardeó ese primer hospital, pero da igual, porque Israel ha bombardeado todos los otros hospitales y los ha destruido, con lo cual creo que es muy evidente. Yo llegué a los pocos días del 7 de octubre allí y evidentemente nunca me han dejado entrar, como no han dejado entrar ningún periodista internacional, ¿no? Porque... Lo cual, por otra parte, dices, es un poco absurdo, pero si ya hemos visto lo que han hecho, ¿no? Yo creo que ahora mismo quien quiera verlo no tendrá ninguna duda de lo que ha ocurrido en Gaza, ¿no? Del nivel de destrucción, como insisto, no habíamos conocido, la cantidad de asesinatos, y para mí son asesinatos, porque de nuevo vuelvo a siempre una discusión jurídica, ¿no? Leía el otro día, me parece que era en El País, una cosa al respecto. Asesinatos sí, porque se tiene la intención de matar. O sea, es que los bombardeos no tienen intención de asustar a los niños, ¿no? No. Los bombardeos son con intención de matar, entonces son asesinatos, ¿no? Entonces, es evidente, no ha habido, ya no en nuestros años, no ha habido en la historia ningún ejemplo, ningún caso del número de periodistas asesinados como el de Gaza. 250, me parece que en torno a 250 al último reencuentro, y además en apenas 2 años y medio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es evidente. Respecto, yo no había visto lo del colega de TV3, pero sí, le honra, sin ninguna duda. Es evidente que Israel está ofreciendo a algunos periodistas internacionales que entren, pero siempre con ellos, y como cuando enseñaban los túneles de Hamas, ¿no? Y es una forma más en la manipulación de la información. Y por último, yo no he asistido nunca a un conflicto en el que la supuesta estatura moral de Europa quede tan cuestionada, ¿no? Europa está siendo cómplice de ese genocidio, los países europeos están siendo cómplices de ese genocidio, por supuesto Estados Unidos sin ninguna duda, ¿no? Pero Europa también. Y claro, cuando uno se mueve por otros países del mundo, ya no solo en Oriente Próximo y Medio, en África, en Asia, y pone como ejemplo Europa de valores, de defensa de los derechos humanos, democracia, y de repente te sacan la palabra Gaza, que responde uno, ¿no? En fin, no voy a seguir hablando de Gaza porque podríamos hablar mucho y de Palestina, ¿no? Pero efectivamente es... ¿Hacer algo paso, Pablo? Sí, perdón. Sí. Bueno, un matiz sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein existieron. Sí, claro. Y se las facilitó Estados Unidos, claro, evidentemente. Los utilizó contra los kurdos el año 80, 87, ¿no? Un año antes de que terminase la guerra, y contra los soldados iraníes. Todavía aún algunos están vivos, se llaman soldados químicos, porque tienen todo el cuerpo quemado. Y lo curioso, otro de los datos, si Estados Unidos y los demás armaban a Saddam Hussein, Israel armaba a Irán, a Ayatollah Khomeini. Alucinante, ¿no? Que el escándalo se llama Irán Contra. O sea, Estados Unidos pasaba armas a Israel para que los vendiera a Irán, y el dinero se lo mandaba a los contranicaragüenses para que derrocaran al gobierno sandinista de Nicaragua. O sea, el mundo un pañuelo, un tablero de ajedrez, para que veáis las relaciones que tienen estos conflictos. Pero una cosa sobre la postura de la Unión Europea, de algunos países de la Unión Europea, por ejemplo, Francia y España. Yo quiero decir esto. Porque sobre algunos conflictos no hubo manera. Yo lo intenté aquí, incluso a través de los ministerios de Exteriores, por el tema de Yemen, porque ahí me tocaba muy cerca, recibía imágenes, información brutal. Y no hubo manera de hacer ni una concentración de 10 personas progresistas aquí delante del Ministerio de Asuntos Exteriores. No hubo, porque decían, es que no es el tema. ¿Y por qué hubo esta postura del gobierno español y Francia sobre Gaza? Apoyaron al pueblo palestino, se opusieron contra Israel a su manera. Pero esto se debe también a una cuestión geopolítica, a los intereses de la Unión Europea, sobre todo en este caso de Francia. Me refiero de Francia porque es el que manda de alguna manera. Mirad, tal como lo hemos visto ahora en la conferencia de Múnich,
este conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos, toda la postura de Donald Trump que quiere eliminar el poderío o el prestigio, demostrar que la Unión Europea es su servidor. Ellos tienen sus intereses en Oriente Próximo, tienen muchos intereses. El Reino Unido y Francia han sido colonialistas en esta zona. Y, por ejemplo, Ayatollah Khomeini llega de Francia. Los franceses siempre han apoyado a los islamistas, siempre, tanto chiitas como sunitas. Y lo que dije del Islam en Irán me refería al islamismo, que es la extrema derecha islámica, no a la presencia del Islam, que claro, es un país musulmán. Entonces, Ayatollah Khomeini llega con un Air France a Irán. 3 meses antes, le encuentran en Irak, como ahora están fabricando a Reza Pahlavi para quitar del medio a los ayatollahs, eso es fabricar líderes, pues Ayatollah Khomeini, cuando el Shah cae por una revolución, pues no tenían una alternativa, lo prueban con un golpe de Estado, con militares, no hay manera. Entonces encuentran a Ayatollah Khomeini en Irak, le llevan a Francia, 3 meses de una publicidad brutal, le convierten en el líder de la revolución iraní, cuando yo estuve en la revolución y no había oído su nombre en mi vida. Pero bueno, ahora pasa lo mismo con este señor Reza Pahlavi. ¿Qué ocurre? Que lo que hace Francia y España, ven que Estados Unidos está copando todo Oriente Medio a través de Israel y de su ejército, porque claro, todo lo que hace el ejército israelí es arrasar. Ha ocupado parte de Siria, Líbano, ya ni que decir Gaza y tal. Incluso tiene mucha influencia en el Kurdistán de Irak, ahora se están peleando con Turquía sobre Siria. ¿Qué ocurre? Ellos se están preocupando por perder su influencia y sus intereses en Oriente Medio. Apuestan, defienden a los musulmanes de la zona contra los judíos de la zona, que es un enfoque horrible porque el conflicto no es entre chiitas, sunitas, judíos, es entre pueblos desarmados de Oriente Medio contra los gobiernos que son de corte absolutamente teocráticos, la mayoría de extrema derecha, chiita, judía, sunita, de todo. Y si pasamos un poquito más allá, llegamos a la India, los hinduistas de extrema derecha de señor Modi. Estamos hablando de pueblos que están luchando contra estos gobiernos. Lo que pasa, la Unión Europea intenta fortalecer a los islamistas en la zona, Estados Unidos a los judíos. Prácticamente los pueblos están ahí atrapados y no hay ninguna, lamentablemente... Perdóname, pero tengo que discrepar muy profundamente de lo que acabas de decir. Discrepas y pasamos la palabra. Muy profundamente, sí. No es cierto. En Israel no hay un pueblo luchando contra... y a día de hoy la mayoría de los israelíes están de acuerdo en que se arrase Gaza y que se acabe con Cisjordania. Matiz, no. Quiero decir una cosa. Estábamos hablando de cómo manipulan los medios de comunicación la opinión pública. Pasa lo mismo en Israel. O sea, justo antes del 7 de octubre, el pueblo israelí estaba en las calles cada sábado pidiendo la cabeza de Netanyahu. Por un caso de corrupción interna. Yo he visto, claro. Yo he visto en octubre de 2023 cómo pasaban por Tel Aviv, en la playa, los israelíes tomando el sol, pasaban los aviones a bombardear Gaza y aplaudían. Israel es un Estado fruto del colonialismo, sin ninguna duda, frente a un pueblo que llevaba siglos viviendo allí, que es el pueblo palestino. Fíjate que lo que acaba de ocurrir, leía anteayer lo que ha pasado con el British Museum, una institución cultural de enorme prestigio y que de repente ha decidido que desaparezcan de los mapas históricos la palabra Palestina. No sé si eso lo han leído, pero eso acaba de ocurrir anteayer, ¿no? El otro día veía una película de estas cosas un poco tontas que me pilló una noche que acaba de salir sobre Guillermo Tell, ¿no? La vi porque de pequeñito era una historia que me contaron en el colegio de Guillermo Tell, aquel de la ballesta, la manzana y tal, y tenía curiosidad yo a ver. Y de repente el protagonista Guillermo Tell habla de que acaba de regresar de las cruzadas y dice, estaba en las puertas de Jerusalén, estábamos rodeados por los turcos. No había turcos
No había turcos cuando las cruzadas, eran árabes. Pero es que si ustedes van en Jerusalén a lo que ellos llaman la Torre de David, un museo de la Ciudad Vieja, la palabra árabe no aparece por ningún lado y la palabra palestina tampoco, porque de lo que intentan es borrar la memoria de una realidad que eso era un territorio habitado por árabes palestinos y que un proyecto colonialista, a partir de la declaración Balfour en 1917 y después la colonización. Y la culpa de eso la tienen los británicos, sin ninguna duda. O sea, la pérdida del Albión. Ahora no es el pueblo israelí el que está vamos a poner orden defendiendo y vamos los derechos humanos, la democracia. No hemos dicho esto. Vamos, que parece que... Advierto en un peligro, porque, mirad, lo siento. Pero corto, porque me van a matar, porque les he dicho que podrían preguntar y no podrán. Solo una frase que es muy, muy, muy importante. Yo lo publiqué en un artículo, puse... el sentido, los peligros que tiene el lema del río al mar. ¿Verdad? Esta es la consigna que lanzaban del río al mar, Palestina. Esto es grave, porque si decimos que el pueblo israelí, no, porque están en favor, no, están siendo manipulados exactamente como otros pueblos que piden el exterminio del otro. Cuando tú dices del río al mar, quiere decir que echas a los israelíes, 9 millones de israelíes civiles. Bueno, 2 millones serán policías y asesinos y tal, pero el resto son trabajadores. De hecho, cerca de 2 millones son palestinos. Esto no es un matiz, Nazanin, porque no podemos abrir estos melones que después no podremos. Es difícil saber también quién es civil en Israel, ¿eh? También es complicado esto. Gracias a todas. Bueno.